Paz y bien, estimados hermanos, soy Arturo Santillán y a continuación expondré el tema de las exigencias radicales del seguimiento con base en el libro El sorprendente Jesús de Marcos. Y antes, permítanme enunciar los tópicos que cubriremos y que estaremos profundizando un poco más en cada uno de ellos. Primero, veremos el tema del divorcio que los fariseos le preguntan a Jesús. Número 2, repasaremos el tema de Jesús y los niños. Posteriormente profundizaremos en el diálogo de Jesús con el joven rico. Cuarto punto, será la experiencia del seguimiento. El quinto, la subida a Jerusalén y el tercer anuncio de la pasión a sus discípulos. Continuaremos con el de la petición de los hijos de Zebedeo y séptimo y último punto, el ciego de Jericó. Este capítulo 10 del Evangelio según San Marcos que iremos recorriendo resume las exigencias morales del seguimiento de Jesús. Prácticamente está terminando el Señor su vida pública y puesto que ya se encamina a Jerusalén. Comencemos por el punto 1. El tema del divorcio que los fariseos le preguntan a Jesús lo podemos encontrar en el capítulo 10, versículos 2 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él le respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Y él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra de Dios. Obviamente los fariseos querían enfrentar a Jesús con la prescripción dada por Moisés preguntándole, ¿puede el marido repudiar a la mujer? El Señor, dándose cuenta, va a la raíz y él mismo les pregunta, ¿qué les prescribió Moisés? Y pues ellos le contestan que sí permitió Moisés el divorcio. La respuesta del Señor habla que es por la dureza de vuestro corazón. Y aquí quiero hacer un hincapié. Dice que no solo se refiere en los tiempos de Moisés, es decir, no dijo por la dureza del corazón de los hombres en tiempos de Moisés, sino la dureza de su corazón. Aún la mujer seguía siendo sometida por el hombre en esos tiempos de Jesús. Las mujeres judías y los niños no podían adentrarse hacia las áreas más interiores del templo. El Señor les remite a los ideales del Creador. Él los hizo varón y hembra y termina diciéndoles a los fariseos, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y a los discípulos les aclara que quien repudia a su mujer o ella a su marido y se casa con otro o con otra, cometen adulterio. Con esta respuesta que dio Jesús, podemos resaltar algunos aspectos. El primero,
Le recuerda a una sociedad machista y patriarcal que en el proyecto original de Dios tienen la misma dignidad el hombre y la mujer. Y se trata de un tema que hunde sus raíces en el propósito mismo de la creación y en la relación del hombre con Dios. Es decir, es un tema profundo, es un tema importante. No solamente se trata de repudiar a la mujer, sino cuál era el ideal del creador. Número 2, Jesús es quien le da el justo sentido a las Sagradas Escrituras, incluyendo las prescripciones de Moisés, que no cumplen con estos ideales divinos. Número 3, resalta la esencia del amor. Jesús lee en cada hombre su propia historia y la del Padre que se entrega sin límites a la humanidad. Así como Pablo toma la figura de Cristo que se entregó enteramente a la iglesia, como dice en Efesios capítulo 5. Pasemos al segundo tópico, el de Jesús y los niños, y lo encontramos capítulo 10, versos 13 al 16, y dice: le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios. En este caso, valdría la pena preguntarnos qué significa el niño en la Biblia, o a quién quiere representar San Marcos. Serán aquellos que cumplen todas las disposiciones del seguimiento, y es porque el Señor los pone de ejemplo. Vemos también en los niños su pureza, su inocencia, como algo que los conexiona con la creación primera, puesto que dice en el proyecto de Dios, todo era bueno. Aunque lo más esencial del niño es la dependencia del padre o la madre, algo que él sabe y vive en cada momento. No entiende, ni quiere, ni desea nada si no es en la relación a ellos. Sin la madre padre, el niño no se siente ni seguro ni feliz. No acepta nada si para conseguirlo tiene que prescindir de ellos. Es la imagen, el ícono de Jesús, primeramente con respecto al Padre, y por consiguiente la del cristiano. Las cosas tienen sentido en la medida que nos separan del Padre, o mejor, en la medida que acentúan su presencia bondadosa. Termina el versículo diciendo que Jesús los abrazaba y bendecía a los niños. Es una forma de decir que se identificaba con ellos y les transmitía, bendecía lo mejor que tenía en sí, su amor, su bendición, su oración. Y fíjense, contrasta con la actitud de los apóstoles, que riñen con los que llevan a los niños. Por eso Jesús les dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Muy bien. Pasemos al tercer tópico de este capítulo. Jesús y el joven rico. Lo encontramos en este mismo capítulo 10, pero versículos del 17 al 27. Y dice así: se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer
para tener en herencia vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice, para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a distinguir algunas características del joven rico. La primera, el joven rico divisa a Jesús, lo ve a lo lejos y corre al encuentro. ¿Por qué? Porque esa prisa, esa ansiedad, buscaba una respuesta. No ha alcanzado la plenitud de vida. Aunque lleva muchos años guardando los mandamientos, busca una totalidad, busca una plenitud en esta vida y en la venidera. Número 2, reconoce la dignidad y grandeza de Jesús porque se arrodilla ante él llamándole maestro bueno o buen maestro. Número 3, es un joven en edad madura. Dice él que desde su juventud ha guardado los mandamientos. En términos de hoy podríamos decir que es un chavorruco, o sea, era joven, pero no tan joven. Número 4, el joven no alcanza a percibir el amor de Jesús en su mirada y en su invitación para alcanzar su plenitud personal, esa que él buscaba, pero en un seguimiento especial, dejándolo todo, liberándose de toda atadura y entregándose a la persona y al seguimiento del buen maestro. Y se marcha abatido y triste. No pudo responder positivamente a la invitación de Jesús. Número 5. El joven rico probablemente en Marcos también representaba al judío cumplidor del Antiguo Testamento, que también es invitado a vivir la experiencia del reino de Dios anunciado por Jesús. Ahora bien, también podemos resaltar algunos puntos de Jesús en este diálogo. Uno, antes que nada, le aclara que el único buen maestro es Dios. Jesús le da siempre la gloria al Padre y nos enseña a hacerlo. Número 2, Jesús solo le menciona los mandamientos relacionados con el prójimo, los más difíciles de cumplir, sobreentendiendo que si cumple con el prójimo, también cumplirá con Dios.
antes que nada. Número 3, de los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Lucas y Mateo, después de escuchar que el joven ha guardado los mandamientos desde joven, Marcos es el único que aclara en el versículo 21, Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Es el único que dice que le amó y le hace una invitación de seguimiento especial a dejarlo todo como los apóstoles también lo hicieron. Número 4. Cuando el joven se marchaba, tampoco se fue Jesús corriendo detrás de él para bajarle su oferta, a lo mejor diciéndole, puedes seguirme aunque no tengas que deshacerte de tus riquezas. Ante el llamado a seguirlo que el Señor hace y nos hace, nos pide estar en primer lugar en nuestro corazón, en su seguimiento. Nada, ni nadie, ni siquiera uno mismo, puede estar antes que el Señor. Algunas aclaraciones sobre este tópico. No se plantea aquí el problema de la salvación. Se alcanza cumpliendo los mandamientos, como le dice Jesús al joven. Lo que en realidad se está perdiendo es la experiencia de dejarse amar por Jesús, de amarlo y de seguirlo. 2, los bienes que siempre hay que referirlos en una dimensión comunitaria, especialmente con los más necesitados. El que posee riquezas no es rico, realmente es un administrador de bienes. Jesús le dice a sus discípulos, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Fíjense que aquí en San Marcos es la única ocasión en que Jesús les llama hijos a los apóstoles, como si les dijera, tengan cuidado donde ponen el corazón. En otro momento les dirá, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Los apóstoles, asombrados ante estas palabras de Jesús, preguntan entre sí, ¿y quién se podrá salvar? Probablemente se vieron reflejados en el joven rico y estarían en la misma situación espiritual. Y a lo mejor tú y yo también. Si el Señor te dijera en este momento, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme, entendiendo que vender todo no solo significa lo material, más bien significa ponme en primer lugar y sígueme. Si tienes riqueza es para ayudar también a los necesitados. Pasamos de poseer cosas a ser administradores del Señor. La respuesta de Pedro a estas palabras de Jesús se abre en el cuarto tópico, la experiencia del seguimiento. La hallamos en el capítulo 10, versículos 28 al 31. Pedro se puso a decirle, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Pedro le recuerda a Jesús que ellos han dejado todas las cosas y le han seguido y le pregunta indirectamente. Es una pregunta así escondida.
por la recompensa. Y ya ves, lo hemos dejado todo. Lo que nos dice que en ese momento su seguimiento no era puro ni desinteresado. De todas las inversiones, el que mejor rendimiento paga es el Señor. Él siempre te va a dar al 100 por 1. Además, la vida eterna de todo lo que se haga por Él y por su evangelio. Además, se recibirá una experiencia mayor con Él de lo que pasa a segundo plano. O sea, la experiencia de estar con Él y anteponerlo a Él, a su proyecto, a su relación, anteponer al Señor sobre todas las demás cosas y personas, da esa experiencia única. Quinto tópico, la subida a Jerusalén y el tercer anuncio de la pasión a sus discípulos. Lo encontramos versículos 32 al 34. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los dos y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Palabra de Dios. Este tercer anuncio de la pasión es el más explícito en cuanto a los sufrimientos que padecería nuestro Señor. Ante esto que el mismo Señor sabía, este último tramo para llegar a Jerusalén, el Señor lo enfrenta con decisión, con determinación, pues va delante de ellos, dispuesto a dar su vida en sacrificio por muchos, dispuesto a vencer todo el odio con amor, dispuesto a amar hasta el extremo. Aclara San Marcos que los que le seguían tenían miedo. Y claro, en primera instancia se refiere a los apóstoles que iban con Jesús, recordando que San Marcos termina de escribir su evangelio entre los años 6, 7 y 70 después de Cristo. Escribe a una comunidad perseguida, primero por los propios judíos y después por los romanos. Nerón incendia Roma en el 6-4, 3 años antes de que San Marcos, 3 o 4 años antes, y le echan la culpa a los cristianos, es decir, los lectores de San Marcos también tenían miedo. Y aquí San Marcos les presenta a un Jesús con una decisión de amarlos hasta dar su vida por ellos. También les escribe para inspirarlos. Avancemos al sexto y penúltimo tópico, la petición de los hijos de Zebedeo, que se encuentra en este mismo capítulo 10, versículos 35 al 40, y dice, se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados en el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Y aquí se refiere el Señor al martirio. Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús les dijo, la copa que voy a beber, sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino es
para quienes está preparado. Palabra de Dios. Vemos cómo después de cada anuncio de la pasión surge una reacción de egoísmo por parte de los discípulos. En el primero fue Pedro, ahí en capítulo 8, versículos 31 al 33, quien se enfrentó a Jesús, que le dijo que no le podían suceder esas cosas que él acababa de anunciar. En el segundo fueron los 12 que discutían quién era el más importante. A lo mejor viendo ellos quién sería el más digno de liderar el grupo. Y ahora, en este tercero, los hijos de Zebedeo piden un puesto de honor cuando el Mesías alcance su triunfo escatológico, es decir, en el cielo. Ellos no pedían premio en la vida terrena, como de liderar al grupo. Pedían un premio en la vida eterna, estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero nuestro Señor no viene a repartir lugares especiales en el cielo. Su principal interés es cumplir la voluntad del que lo ha enviado, es decir, del Padre. Por eso les dice, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino es para quienes está preparado. Jesús aprovecha para darle uno de sus últimos consejos a sus discípulos, pues ya subían a Jerusalén. Lo encontramos en los versículos 41 al 45. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús llamándoles, les dice, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores y reyes absolutos y las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será el esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Les hace ver aquí el Señor Jesús que la esencia del Evangelio consiste en el servicio. El hombre solo alcanza la plenitud humana mediante la entrega de sí mismo y el servicio total, como nos ha puesto la muestra el siervo de Yahvé, nuestro Señor Jesús. Entramos pues en el último tópico, el ciego de Jericó, el cual encontramos en los versículos 46 al 52 del mismo capítulo 10, en el que estamos reflexionando y dice así, llegando a Jericó y cuando salía de Jericó, llegan a Jericó y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. El ciego, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Antes de entrar a este punto, analicemos algunas actitudes de los apóstoles
solamente en este capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Número 1. Reprenden a los que llevan los niños a Jesús y el Señor se enfada con ellos. Dice, dejen que los niños vengan a mí. Inclusive los pone de ejemplo a los que son como niños para pertenecer al reino. Número 2. Preguntan, ¿quién podrá salvarse después de ver esa interacción con el joven rico ante la exigencia de vivir el reino de Dios? Pero el Señor les recuerda que la salvación del hombre y que vive en el reino de Dios es más un deseo de Dios que del hombre mismo. El hombre no tiene los medios para salvarse y vivir el reino de Dios por sí mismo. Depende totalmente del Padre, para quien todo es posible. Número 3. Después de decirle Jesús el tercer anuncio de la pasión, algunos lo seguían, pero con miedo. Contrasta cómo el Señor toma la decisión de enfrentar esa voluntad del Padre con determinación. Él va al frente de ellos. 4. Viene la petición de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, de estar uno a la derecha y el otro a su izquierda en el cielo, a lo cual el Señor invita a los discípulos a no buscar puestos ni en esta vida ni en la vida eterna. Lo más crucial de esto, de estas actitudes, es el timing, el tiempo. El Señor ya está terminando su vida pública. Los apóstoles llevan prácticamente 3 años compartiendo la vida con Jesús y todavía se ven impotentes para asumir el proyecto de Jesús. Tienen el corazón embotado, como diría en otra parte San Marcos. No han comprendido la magnitud del llamado que se les ha hecho. Con razón en el capítulo anterior, en Marcos 9:19, les dice por no poder curar al endemoniado epiléptico unas palabras que aquí el Señor podría repetir. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Yo creo que al Señor no le faltaron ganas de darles unos pambazos, pero confiarán que el Espíritu Santo les revelará lo que les falta de conocer. Ante esta situación, San Marcos nos presenta al ciego de Jericó como el discípulo ideal. Y vamos a ver unos puntos de por qué vendría a ser este discípulo ideal. Vemos a un ciego que no sabemos su nombre. San Marcos omite el nombre, o sea, con esto el evangelista nos permite ponernos en su lugar, le permite al lector, a cualquier miembro también de la comunidad a la cual escribe, ponerse en el lugar del ciego de Jericó, de este discípulo ideal. Solo sabemos que era hijo de Timeo o Bartimeo. Estaba sentado junto al camino en la salida de Jericó. Jericó es una ciudad de confort. En la mente de San Marcos es la ciudad de lo mundano, del disfrute de la vida, el último reducto antes de llegar a Jerusalén. Puedes echarte una canita al aire antes de llegar a Jerusalén. Jesús no se detiene en ella, solo la atraviesa. Aquí está el ciego junto al camino que después de su encuentro con Jesús le seguirá por el camino. Ya no estará junto, lo seguirá por el camino dándole la espalda a Jericó, representando lo mundano y siguiendo el camino con Jesús. Número 1. Número 2, lo primero que hace es clamar al Señor, lo llama. Lo que sería la oración en un discípulo ideal.
y le llama con un título mesiánico, Hijo de David, es decir, lo reconoce como Mesías. Número 3, se abandona su misericordia y tiene fe de que es capaz de sanarlo. Jesús, ten compasión de mí. Tiene una fe expectante, esa que es capaz de mover el corazón del Señor para conseguir un milagro. Número 4, aunque muchos le gritan en la calle, se hace sordo y grita más fuerte. El ciego se hace sordo ante los que lo quieren callar y grita más fuerte. Es decir, es también aquí un ideal del discípulo que en la adversidad y cuando el mundo te dice que te calles, clama más fuerte aún. Número 5, ante las palabras, ánimo, levántate, te llama. ¿Qué hace el ciego? Arroja el manto y da un brinco para ir a Jesús. El acto de arrojar el manto significa dejar atrás su antigua identidad. Esto lo hace antes, fíjense. Él ya está dejando atrás su antigua identidad antes de tener el contacto con Jesús, antes de que le sea concedido el milagro. Él ya está dejando atrás su identidad y ya estaba su fe expectante actuando en él. Ya no le queda nada, lo ha dejado todo, el manto, y está abierto a ese hombre nuevo que Jesús hará de él. Número 6, ante la pregunta obvia, fíjese, Jesús lo llevan al ciego, se lo pone, o sea, a leguas se ve que es un ciego y está gritando, ten compasión de mí. Era obvio. Si un ciego te está gritando, ten compasión de mí, es obvio lo que quiere, lo que desea. Aparte, el Señor conoce las intenciones y los pensamientos, pero el Señor siempre busca el diálogo y por eso le hace la pregunta, ¿qué quieres que haga? Y le contesta, Rabuni, que vea. Rabuni significa mi gran maestro en hebreo. De esta manera, Jesús no solo es el Mesías, también pasa a ser su maestro, mi gran maestro. Adquiere un título personal para este ciego, para este discípulo ideal. Es mi gran maestro. Número 7. Las palabras de Jesús confirman lo que él ya esperaba. Vete, tu fe te ha salvado. El Señor no solo lo sana, le promete también la salvación. El ciego es modelo de los que piden con fe, sabiendo que van a ser escuchados. 8. Si el ciego solo hubiera buscado el milagro, como tantos en el Evangelio, hubiera atendido la invitación de Jesús de irse, pero descubrió a alguien a quien vale la pena seguir por el camino y que le daría una nueva identidad y propósito en la vida. No se va, se le pega al Señor y lo sigue en el camino. 9. Sigue al maestro en su destino, aunque él también tenga que padecer, como estaban padeciendo de persecuciones la comunidad cristiana en tiempos que San Marcos escribe el Evangelio. Y es una invitación también para ellos a seguir, a aferrarse, a continuar en ese seguimiento del Señor. Y pues bien, hermanos, con esto terminamos esta reflexión del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Bendiciones.